Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Comenzamos. Por estos días vuelve a sonar con fuerza el nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento, pues se cumple el aniversario 25 de su muerte, o mejor, de ese vil asesinato que dejó perpleja a la población colombiana, luego de que la noche del viernes 18 de agosto en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el candidato más opcionado a la presidencia de la República fuera asesinado en plena plaza pública. Hoy en Testigo Directo les tenemos este especial. Esta ha sido quizás la imagen más impactante que haya grabado un camarógrafo colombiano en los últimos 25 años. Cada vez que puedo lo repito, cada vez que bueno amigo. Y todavía, después de 20 años, siento nostalgia, siento tristeza porque él me apreciaba mucho a mí. Ese 18 de agosto de 1989, el camarógrafo Chucho Calderón llegó un par de horas antes del inicio de la manifestación a la plaza de Soacha, al sur de Bogotá. Y llegué allí como casi 2 horas antes de que el doctor llegara. Y yo estuve mirando, por eso es que digo que la seguridad, yo no vi mucha seguridad porque hasta yo mismo me sorprendí. ¿Será que están allá en las esquinas? No los veo aquí. Mientras tanto, en el edificio donde vivía Luis Carlos Galán, al norte de Bogotá, su hijo Carlos Fernando, ahora senador de la República, se despedía de él. Entonces yo le bajé el chaleco, los 2 chalecos antibalas que él tenía, que jamás en su vida se había puesto, los tenía guardados. Él se lo puso, cuando salimos el jefe de escolta se estaba poniendo el otro chaleco antibalas, y entonces mi papá le dijo, no, yo quiero llevarlo a la mano, por si acaso. Él tenía, yo recuerdo un poco la preocupación de que podía ocurrir algo como con Rodrigo Lara, que le dispararan a la cabeza, y entonces él tenía la preocupación de tener algo para protegerse. Entonces el jefe de escolta se sorprendió un poco, lo dejó ahí, y se fueron, y ahí ya se despidieron y se fueron para Soacha. Ese día por primera vez Galán se desplazaba en una camioneta blindada entregada por el gobierno colombiano para su seguridad. La última frase que él me dijo sí me dejó un poco preocupado. Yo salí de la oficina, me fui, cuando le entregué el chaleco, se lo puso, etcétera, me fui, llegué al ascensor del edificio para subir al apartamento nuestro, y ahí me di cuenta que me había despedido de la secretaria y no de él. O sea, yo como que salí sin decirle adiós. Y algo me llevó a devolverme, pero no porque yo estuviera preocupado. O sea, yo ahorita pienso y estoy seguro que yo no estaba preocupado y sentía que iba a pasar nada esa noche. Pero me devolví y lo busqué en la oficina y le dije no me despedí. Y él seguramente pensó que yo estaba asustado, porque me abrazó y me dijo tranquilo, tranquilo, viejito. Él nos decía viejitos a nosotros. Me abrazó y me dejó ir. La preocupación estaba en la mente de todos los colaboradores de Galán. El ex senador Juan Lozano era en ese entonces su secretario privado. Casi no logro llegar a la plaza de la cantidad de gente que había, y ahí entiendo que eso huele a muerte. Una cantidad de gente, el licor, la opulencia, el derroche, la manifestación fletada. Antes de llegar a la plaza principal de Soacha, inexplicablemente bajan a Galán de su automóvil blindado y lo montan en la parte trasera de una camioneta de estacas. Germán Vargas Lleras era miembro de su campaña. Para que atravesara en horas de la noche, segunda gran imprudencia, un municipio de alto riesgo como Soacha. Increíble que eso haya ocurrido, que se haya tolerado, permitido, cuando ya sobre Galán se cernía un peligro enorme. Y en ese camión dejan subir a mucha gente que estaba ahí. En ese camión iba Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, iba Héctor Anzola, iba, por supuesto, el doctor Galán, iban concejales de Soacha, iban los sicarios, iban los hombres de la pancarta. Cuando el camión arranca, yo me quedo ahí a un lado porque no alcanzo a llegar, y una de las personas de seguridad que va en el camión con los sicarios me ve, y como el camión iba muy despacio, me da la mano y yo me alcanzo a subir al camión y les digo, esto es horrible, díganle a Galán. Entonces yo veo que le dicen a su jefe de escoltas, y lo que uno esperaba en medio de eso es que alguna reacción hubiera, no se produce.
Curiosamente, semanas antes, el director del DAS, general Miguel Maza Márquez, había reemplazado al jefe de seguridad de Galán, Víctor Julio Cruz, quien llevaba varios años con el candidato, por Jacobo Torregrosa, un samario con poca experiencia en labores de protección. Esa persona desde el primer momento no nos dio confianza, por alguna razón no creíamos que era la persona adecuada para manejar el grupo que estaba protegiendo a Luis Carlos, que era una persona un poco dura, era un poco desorganizada y en realidad los miembros de la escolta no estaban contentos ni se sentían trabajando bien con esta persona. El comportamiento de Torregrosa esa noche causó muchas sospechas. Yo personalmente, cuando llegamos a la plaza de Soacha, ya con el doctor Galán, en la segunda entrada que hicimos a la plaza de Soacha, como mientras nosotros y el doctor Galán subíamos rumbo a la tarima, su jefe de escoltas, Torregrosa, emprendía otro rumbo y otro camino. Esa noche Torregrosa no subió a la tarima con el doctor Galán. A Chucho, el camarógrafo de la campaña, el candidato le había pedido que lo esperara, arriba del escenario. Hay una tarima como de 60 centímetros de alta, sí, de cemento, aquí. Y este mismo luz estaba encima de esa tarima. Y aquí al frente le pusieron a él un andamio, como 1,20 metros más o menos de alto, ¿sí? Entonces, como yo llegué temprano, entonces el concejal que murió, él era una de las personas que había invitado al doctor a la manifestación. Entonces, yo le dije a él que esa tarima estaba muy alta, que no lo pusiera ahí. Y él, pues, tuvimos una discusión, sin embargo, yo cogí el pie y como me estaba en la otra tarima, lo cogí y la empujé. Eso como se mueve tan fuerte, entonces quedó como de medio lado. El señor se ofuscó conmigo y llamó a la policía, que yo les comenté a los policías que era lo que pasaba, le dije que era mejor que hablara en la tarima de cemento, que era más bajita, que la otra era muy alta. Como Galán llevaba un chaleco antibalas, los sicarios necesitaban una tarima más alta para dispararle desde abajo. Pasó por acá y me dijo, usted no me esperó en la tarima, ¿no? Entonces yo giré y me fui detrás de él. Seguí caminando y aquí había una escalerita para subir a la tarima esta que había del andamio. Entonces eran 3 pasitos. Cuando él subió y yo iba a empezar y subir, puse el pie sobre la tarima, escuché la plomera camarada. En el mismo instante en que levanta los brazos para saludar a la multitud, es impactado por las balas. Pero en ese mismo instante, todos los cuerpos de seguridad y las escoltas que a él lo acompañaban empiezan a disparar sin ningún objetivo ni blanco, lo que generó aún una mayor confusión. Yo estaba acá, él estaba en la tarima y como la tarima quedó así, él me quedó aquí, entonces yo con la mano izquierda cogí el pie derecho de él, porque él quedó acostadito así. Entonces yo cogí el pie derecho de él y lo tiré. Todos los escoltas, Chuchito, fresco, esto, ábrase que es un problema suyo, esto es un problema nuestro. Entonces yo me quité y seguí grabando, lo bajaron, lo pusieron aquí en el piso. Y él dice, no me vayan a dejar morir, llévenme a un hospital, por favor. Llévenme a un hospital, lo repitió 2 veces. Y yo le dije, jefe, por favor, no se me muera. Y yo con la cámara en la mano y yo le decía a él, no se me muera. Entonces ya ellos lo cogieron, estaba Germán Margalleras. Y a partir de ese momento Galán es llevado a un vehículo para ser trasladado a la clínica, pero inexplicablemente también el vehículo se detiene en un puesto de salud que no tenía ninguna posibilidad de prestarle una atención adecuada. Un infierno. No tenían la ruta, no sabían por dónde se salía, no había manera de llegar al hospital. La noticia nos la comunicó Lucy Páez, la secretaria de mi papá. Él nos llamó más o menos, ella nos llamó como a las 9:15 de la noche y nos dijo que había habido un tiroteo en Soacha. Y en ese momento pues nosotros prendimos el radio muy angustiados. En el radio decían efectivamente que había habido un tiroteo, que él estaba herido, que no se sabía la gravedad de las heridas. Yo tomé la decisión en ese momento de que tomáramos la patrulla de policía que estaba todo el tiempo ahí en la casa y nos fuéramos hacia Cajanal
porque habían dicho que lo habían trasladado a Cajaná. Y finalmente llegó una ambulancia que supuestamente traía a mi papá, pero traía a los 2 escoltas heridos. Santiago Cuervo, que después murió por sus heridas, y Pedronel Angulo, que sobrevivió por fortuna. Y pasado como una hora ahí que se nos hizo eterna, y finalmente nos informaron que lo habían llevado al hospital de Kennedy. Como me había ocurrido muchas veces, no quise creer, no lo quise creer. En ese momento una noticia como esa yo la rechazaba, no creía, o sea, no es cierto. Sencillamente dije, no es cierto. Entonces de Cajanal nos trasladamos al hospital de Kennedy, encontramos a algunos de los escoltas, sobre todo al policía que manejaba la moto, y le preguntamos que qué tan grave era. Yo le pregunté que qué tan grave era y me dijo que era grave. Caminamos un recorrido largo hasta un salón, no recuerdo cuánto, pero me pareció eterno, unos corredores larguísimos, donde la gente gritaba seguramente por esta y por otras cosas que estaban sucediendo en el hospital. Y cuando llegamos a una sala contigua a la sala de cirugía, pues ya había algunos familiares ahí. Creo que estaba Juan Lozano, creo que estaba precisamente el jefe de escolta que habían relevado un mes antes. Salió el médico que lo atendió y nos dijo que no había nada que hacer, que habían hecho todo lo posible pero que había fallecido. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? No, pues, yo creo que quedé en blanco completamente durante mucho tiempo, quedé completamente bloqueada. No sabía como qué sentía. Era todo como un sueño, como que la vida se detiene y queda como en suspenso, como una película que le quitan el sonido, queda así como en cámara lenta, como en un limbo emocional. Pues nosotros, recuerdo que evidentemente los lloramos los 4 abrazados, y yo duré varios minutos tratando de hablar, pero no podía hablar porque no sabía qué decir ni cómo reaccionar, y finalmente lo primero que pude decir fue ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué sentido tiene nosotros? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ahí yo evidentemente sentí como un poco la fortaleza de mi mamá, pues que ella no se dejó salir de control, digamos, y también de mi hermano, de Juan Manuel. Le hizo asumir unas responsabilidades, pues obviamente frente a las cuales no estaba preparado todavía. Yo creo que él suspendió su adolescencia a mitad de camino y tuvo que volverse el adulto, el hombre de la casa, pues de manera apresurada, ¿no? Entonces escribí el discurso ahí en el escritorio del director del hospital. Me quedé toda la noche escribiendo, y hasta que nos fuimos a descansar unas horas. Pero obviamente el otro día, cuando vi a mi papá muerto, pues... ¿Qué pasó en ese momento? Ay, sí, se me vino el mundo encima. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. ¡Salud a Colombia! Juan Manuel Galán, el hijo del candidato asesinado y quien, luego de la muerte de su padre, se comprometió no solo con la política, sino también con esclarecer quiénes fueron los culpables del homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de este especial. Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo, uno de los testimonios que más ayudó a las autoridades a dar con los supuestos autores intelectuales y materiales de Luis Carlos Galán Sarmiento fue alias Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar Gaviria. Bueno, a Popeye lo entrevistamos varias veces en la cárcel de Cómbita. Continuamos con este especial.
Colombia no lo podía creer. Luis Carlos Galán, el hombre que electrizaba al país con sus discursos. ¡Siempre adelante! ¡Ni un paso atrás! Seguro presidente del año 1990. Y ha sido asesinado durante una manifestación en Soacha, el 18 de agosto de 1989. Juan Lozano, entonces secretario privado del candidato presidencial, está seguro que la manifestación fue planeada exclusivamente para asesinar. Esa manifestación de Soacha para el doctor Galán era muy importante porque representaba el ingreso del doctor Diego Uribe Vargas, que era el último jefe del oficialismo liberal que podía llegar a la campaña de Galán. Y Diego Uribe exigió esa manifestación para adherir a Galán, y el operador político de esa manifestación fue el diputado Gilberto Bustos, que era muy amigo de Diego Uribe, un hombre de la zona de Río Negro, de La Palma y Pacho, zona de Rodríguez Gacha. Bustos después fue asesinado. ¿Pudo haber una trampa política? Yo no tengo la menor duda que la manifestación de Luis Carlos Galán fue una manifestación orquestada por los asesinos. Esa era una manifestación con una opulencia en el trago, en el aguardiente, en los voladores, muy ajena y muy distinta de las manifestaciones que nosotros hacíamos. Cuando mataron a Luis Carlos Galán, yo ya había organizado todo el operativo porque habíamos cooperado directamente, porque yo soy cómplice directo de la muerte del doctor Luis Carlos Galán. John Jairo Vázquez Velázquez, alias Popeye, era uno de los sicarios y hombre de confianza de Pablo Escobar. ¿Cómo planean ustedes la muerte de Luis Carlos Galán en Soacha? No, lo de Soacha realmente, pues, el patrón se reúne con el mexicano. Ya el mexicano también había tenido citas con Alberto Santofimio Botero. El patrón le comenta la última cita que ha tenido con Alberto Santofimio Botero y le dice: mire, México, esto es delicado, este hombre viene por encima con la bandera de la extradición. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. No hay forma de tumbar la extradición con este tipo. Es la bandera de su campaña. Mire lo que me dice Alberto, mire lo que se dice allá, mire ta. Yo no puedo arrimármele con la gente mía. Pablo Escobar no se le podía acercar con sus sicarios porque solo unos días antes, el 4 de agosto del 89, había fallado un atentado contra Galán en la Universidad de Medellín. El encargado de iniciar al doctor Luis Carlos Galán cuando saliera de ahí de la universidad, porque no había sino una puerta de salida, era un soldado que trabajaba para Ricardo Prisco Lopera, con un rocket. Entonces había un lote con la hierba crecida. Y el tipo se metía ahí y le avisábamos por radio, y él lo iniciaba y nosotros lo rematábamos con la fusilería. Sino que una señora de un tercer piso alcanzó a ver al tipo, se dejó ver. Llamó a la policía y la policía llegó y lo interceptó. Y entonces ya nosotros nos tuvimos que retirar porque llegó mucha policía, porque ya pues estaba bien complicadas las cosas en Medellín, la guerra tan brava y llegaba policía muy fuerte ya. Nos retiramos y encontraron las armas, encontraron todo y se dieron cuenta que era un atentado contra el doctor Luis Carlos Galán. Por eso Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano y principal socio de Pablo Escobar, se comprometió a conseguir a los pistoleros. El mexicano le dijo: yo tengo un hombre clave en eso, que es un hombre de Henry Pérez. Llamamos a Henry ahí mismo vino, lo llamó el mexicano. Y Henry le dijo: yo tengo el hombre clave para esto. Es Jaime Eduardo Rueda Rocha, conoce la zona. Y entonces lo contratan a él. A él se contrata por 200 millones de pesos, pero él dice que es muy poquita plata. Entonces el mexicano le dice: no te pongas con eso, que yo te meto en una droguita ahí y yo te ayudo. Necesitamos hacer eso no es de plata, aquí es la causa. Hacer eso, recibí 200 millones de pesos de los extraditarios que yo te organizo. Según Popeye, que lleva más de 20 años preso, él era el encargado de conseguir el arma para matar a Galán. Y ahí es donde arranca todo. Ahí donde ellos necesitan una ametralladora mini Atlanta, porque es pequeña, es 380 y rompe los chalecos. Y es más fácil de sacar donde hay una multitud. Esa misma arma le había resultado eficaz a los sicarios del cartel de Medellín. Con esa misma arma le dispararon a José Antequera en el puente aéreo y hirieron al expresidente de Samper Pisano. Con esa misma arma mataron a Bernardo Jaramillo Osa. Con esa misma arma, no con la misma, sino con el mismo prototipo de arma, mataron al comandante del M-19, a Pizarro León Gómez. Con toda esa misma arma se hicieron todos los atentados que se hicieron dentro de los aviones. La planeación del atentado a Galán se llevó a cabo en la Isla de la Fantasía, una finca en el Magdalena Medio que le pertenecía al mexicano. ¿Qué sucedió en la Isla de la Fantasía? ¿Cómo era el ambiente? Realmente, pues lo de la Isla de la Fantasía, ellos, por ejemplo, cuando se manejan muchos homicidios, se manejan cosas a muy alto nivel, cosas muy grandes, y ellos cuando le entregan a una persona: maneje usted esto, ya eso era de él.
Después de que usted aceptara las condiciones, el pago ya era de él. Ya Jaime Eduardo Rueda Rocha se iba a hacer su cosa. Salió en relámpago. Y eso fue el momentico que estaba muerto Luis Carlos Galán. Solo pasaron unos días y el atentado fue perpetrado. Esa noche, mientras Colombia vivía momentos dramáticos, Pablo Escobar celebraba de una manera muy singular. Esa noche prendió marihuana, quedó hospitalizado y se tomó media cerveza Heineken que él tomaba. Macabra celebración de Pablo Escobar Gaviria, un narcotraficante que no respetaba vida alguna. Hacemos una pausa y ya regresamos con la última parte de este especial de Galán. 25 años de impunidad. Están viendo Testigo Directo. Continuamos con Testigo Directo, luego de haber visto cómo sucedieron los hechos, de haber escuchado el testimonio, por ejemplo, de alias Popeye. Ahora vale la pena analizar por qué falló el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Un tema crucial, donde opinan la familia, el Procurador General de la Nación y también se defiende el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez. Está la última parte del especial. Galán, 25 años de impunidad. Desde su celda en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, alias Popeye, antiguo sicario de Pablo Escobar, afirma que en los últimos años se ha sentido suficientemente protegido para delatar al que él considera es el autor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán. Pablo Escobar, para matar a Luis Carlos Galán, lo pensó mucho. Influye en su mente, que es un error que él siempre después lo dijo. Influye en su mente otro político. Según Popeye, ese político era Alberto Santofimio Botero, un reconocido exministro liberal, senador de la República y contradictor de Luis Carlos Galán. Que van más allá de nuestras fronteras. Y el doctor Alberto Santofimio le dice, no hay duda, es presidente de la República de Colombia. Alberto Santofimio Botero dice una frase, que porque todo el mundo dice que el doctor no habla así, que no hay que, pues yo digo las cosas como son, porque soy testigo presencial. Digo, Pablo, no tiene nada que hacer Pablo, es él o tú. Pablo, mátalo, mátalo. Es absurdo, es falso por completo. Abelardo de las Priella, abogado defensor de Alberto Santofimio Botero, afirma que en el testimonio de Popeye hay inconsistencias. De tiempo, modo y lugar. Popeye declaró varias veces a lo largo de toda esta investigación, por su cercanía con el señor Escobar, conocer que fue Escobar y el señor Rodríguez Hacha quienes mandaron y dieron la orden de asesinar al doctor Galán. Nunca durante 15 años mencionó al doctor Alberto Santofimio. Solo lo menciona cuando le ofrecen beneficios para reducir su tiempo de condena. Esto claramente, Rafael, es un asunto más que jurídico con clarísimas implicaciones políticas. Son ellos los que se niegan. Y es que por la muerte de Galán, Alberto Santofimio Botero fue condenado a 24 años de prisión, los cuales purgó 3 años y medio en la cárcel La Picota de Bogotá. Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca lo absolvió en segunda instancia. Alberto Santofimio es inocente, no solamente porque no cometió el crimen por el cual se le ha acusado, sino además porque así lo determinó la justicia colombiana. Justicia que todavía no ha dado la última palabra sobre este caso. El 2 de junio del 2009, la Corte Suprema aceptó las casaciones interpuestas por la familia de Galán y la Fiscalía, para que reconsidere el segundo fallo que absolvió a Santofimio Botero. Todos, digamos, apuntan dentro de todos estos testimonios que se han recogido por parte de la justicia y este contexto político histórico de la época, a la autoría intelectual de Santofimio Botero, que intentó por todos los medios truncar la carrera política de mi papá. Y de lo que queremos hacer por el bien del pueblo colombiano. Otro de los implicados supuestamente por el asesinato de Luis Carlos Galán fue el general Maza Márquez, quien hoy también está detenido. En esa época era el director del DAS. Hay pruebas suficientes que permiten eso. Nosotros tenemos esa certeza que los elementos procesales en que se funda la medida permiten que esa medida de aseguramiento sea impuesta por la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pruebas? No puedo mencionarlas específicamente por la reserva del sumario. No han dicho absolutamente nada. En sus declaraciones con la prensa, Maza Márquez ha afirmado que el jefe de escoltas de Luis Carlos Galán
fue cambiado semanas antes del crimen por sugerencia del propio candidato presidencial. Es que ahí no hubo cambios, se cambió solamente fue una persona ordenada por él y eso ya quedó debidamente aclarado. Algo que desmiente la esposa de Galán. Luis Carlos lo que pidió era que le ayudaran a la escolta, que la reforzaran y que le dieran recursos. ¿De quién fue la idea de colocar a Torregrosa como jefe de escolta? No, pues el RAS, el general Maza, claro, naturalmente. ¿Ustedes no le pidieron a él que cambiara originalmente el jefe de escoltas por Torregrosa? No, para nada, no, para nada. El problema es que Jacobo Torregrosa, el jefe de escoltas que asignó el general Maza Márquez para brindarle seguridad a Luis Carlos Galán, no volvió a aparecer desde esa noche del 18 de agosto de 1989. Se cree que está muerto. Lo que sí creemos es que evidentemente alrededor del asesinato de Luis Carlos Galán han ocurrido ya decenas de asesinatos y de muertes y de atentados. ¿Quién está interesado en que no se siga, digamos, destapando la verdad? Una verdad que quizás nunca se sabrá. Mientras tanto, la familia Galán conmemora un aniversario más. Cada aniversario es como duro porque uno siente que todo fue ayer y ve como pasar como en una película. Y hace poco pensé, miércoles ya, yo tenía 17 años cuando él murió, es decir, ya ha pasado más parte de mi vida sin él que con él. Y eso me impresionó y me dio como duro. Pero creo que estoy aprendiendo a dejarlo ir, por lo menos de mi parte, se pueda ir en paz. ...25 años del asesinato de Galán y un interrogante, ¿cómo seríamos ahora como país si él hubiera llegado a la presidencia de Colombia? Nunca lo vamos a saber. Bueno, de esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com. Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter, @Testigo Directo, en Facebook Testigo Directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com.